Hola chicos, en este video vamos a abordar los tipos de proporcionalidad que existen, es decir, vamos a abordar el tipo de proporcionalidad directa y el tipo de proporcionalidad inversa. Antes de comenzar a resolver ejercicios que involucren esta proporcionalidad, es importante destacar cuando tenemos una proporcionalidad directa y una proporcionalidad inversa. La proporcionalidad directa surge cuando tenemos dos variables que al aumentar una, la otra también va a aumentar, o si tenemos una variable que disminuye, la otra también va a disminuir. Es decir, son directamente proporcionales. Si por el contrario nosotros tenemos en una situación dos variables donde una de ellas aumenta y la otra disminuye, quiere decir que tenemos un tipo de proporcionalidad inversa. Ambas proporcionalidades se resuelven mediante la famosa regla de tres. Sin embargo, nuestro primer paso va a ser identificar el tipo de proporcionalidad inmersa en la situación y posteriormente plantear la regla de tres y su respectiva resolución. Entonces vamos a comenzar con la resolución de una proporcionalidad directa. Para la proporcionalidad directa vamos a utilizar una regla de tres, donde lo que debemos hacer es primero identificar las dos variables intervinientes en la situación y colocar lo que vamos a llamar como datos, es decir, el dato A, el dato B, el dato C, y vamos a tener un dato como una incógnita, que es lo que vamos a resolver o a descubrir. Una vez que hayamos planteado nuestros datos en la regla de tres, lo que sigue es resolver esta regla. ¿Cómo se resuelve? La regla de tres directa se resuelve de manera cruzada. ¿A qué me refiero con esto? Voy a multiplicar aquellos valores que se encuentren de manera correspondiente en forma cruzada y voy a dividirlo entre el valor que no tenga un correspondiente de forma cruzada. Es decir, en este caso puedo observar que B y C son correspondientes, por lo tanto voy a realizar la multiplicación y voy a dividir entre el valor restante. De esta manera puedo obtener el valor de X. No importa cómo estén acomodados nuestros datos, sino la forma en que se va a resolver. Acuérdense, siempre multiplicar los valores correspondientes y dividir entre el valor restante. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta regla de tres directa para que nos quede un poco más clara la situación. Nos dice, un corredor da 5 vueltas a una pista polideportiva en 15 minutos. Si sigue el mismo ritmo, ¿cuánto tardará en dar 25 vueltas? En este caso, primero vamos a analizar la situación para ver si realmente se trata de una regla de tres directa. En este caso, podemos observar que nuestras variables, ¿cuáles serían? Serían las vueltas y el tiempo. Son las variables que están interviniendo en esta situación. Me dice que por cada 5 vueltas el corredor lo hace en 15 minutos. Entonces, si el corredor aumenta el número de vueltas, es decir, 25 vueltas, ¿ustedes creen que el tiempo aumente o disminuya? Obviamente, si yo doy más vueltas, lo tengo que hacer en más tiempo. Por lo tanto, se trata de una proporcionalidad directa. Y vamos a plantearlo de la siguiente forma mediante una regla de tres. Voy a colocar las variables que son vueltas y minutos. Debajo de vueltas voy a poner los datos que yo tenga de las vueltas. Tengo 5 vueltas y por cada 5 vueltas las hace en 15 minutos. Entonces a 5 vueltas le corresponde los 15 de la variable minutos y debajo siempre de esta variable vueltas, voy a colocar la otra magnitud que me estén dando, que son 25. Entonces mi pregunta es en cuánto tiempo, es decir, en cuántos minutos se van a realizar 25 vueltas. Por lo tanto, en esta parte voy a colocar la incógnita o la variable X. Una vez que yo ya tengo planteado el problema, es muy importante que ustedes planteen el problema y luego resuelvan en los ejercicios. Una vez que ya esté planteado el problema, lo que sigue es resolver la regla de 3 multiplicando los datos que son correspondientes, es decir, 25 por 15 y dividiéndolo entre el dato restante que es 5. En este momento realicen ustedes la multiplicación y la división y obtienen que son 75 minutos los restantes, ¿ok? Entonces, en este caso, lo importante es primero identificar las variables, estudiar si es o analizar más bien si es una proporcionalidad directa o inversa
plantear el problema, es decir, realizar esta regla de 3 y posteriormente resolverla. No se vale que del problema me pasen a esta fórmula, sino que tienen que realizar el planteamiento donde involucren lo que son las variables y los datos, ¿ok? Este sería un ejemplo de proporcionalidad directa. Un ejemplo muy importante en la proporcionalidad directa es el porcentaje. El porcentaje nosotros podemos verlo como una razón donde el consecuente va a ser 100. Por ejemplo, si yo quiero representar el 5%, yo puedo representar ese 5% como una razón. Es decir, puedo yo plantear 5 es a 100 o 5 sobre 100 y estaría yo representando una razón involucrando porcentaje. ¿Okay? Entonces, como el porcentaje yo lo puedo expresar mediante una razón, tiene sentido o significado que yo pueda plantearlo mediante una regla de 3 y resolverlo propiamente. El porcentaje siempre va a ser un tipo de proporcionalidad directa, donde podemos ver el siguiente ejemplo. Nos dice, el 64% de los 875 alumnos y alumnas de un colegio están matriculados en educación secundaria. ¿Cuántos de ellos no son de secundaria? ¿Okay? Entonces, en este caso yo estoy viendo de que hay dos variables, alumnos y porcentaje, ¿ok? Entonces, en un problema de porcentaje, una variable siempre va a ser el porcentaje, ¿ok? Entonces, mi planteamiento del problema me dice, alumnos tengo 875, que equivale al 100%, ¿ok? ¿Por qué? Porque me está diciendo que el 64% de los 875 alumnos, o sea que mi total de alumnaje es 875, mi porcentaje, mi 100% es 875. Entonces, 875 alumnos equivale al 100%, o sea, al porcentaje total, y me están pidiendo cuántos de ellos no son de secundaria. Aquí yo hice un pequeño arreglo, es decir, me dice que el 64% de los 875 son de secundaria, ¿ok? Pero yo quise hacerlo de una manera más sencilla, entonces, ¿qué porcentaje me hace falta para completar ese 64%? Un 36%. Por lo tanto, si ese 64% es de secundaria, el 36 no es de secundaria y es lo que me están pidiendo, o sea, para que me dé más directo el resultado. Entonces, obviamente, porcentaje lo voy a poner debajo de porcentaje y aplicamos ahora lo que es nuestra regla de 3. Recordamos, en este caso observen que aquí, por ejemplo, el porcentaje está en otro lado, o sea, está de la parte izquierda. Entonces, no importa, como les mencionaba, cómo está acomodada la regla de 3, sino la forma en la que la vamos a resolver. Es decir, aquí voy a multiplicar de manera cruzada los valores que son correspondientes. En este caso, 875 es correspondiente con 36. Lo multiplico y lo voy a dividir entre el restante, que es 100. Entonces, al realizar esta regla de 3, me da que 315 alumnos no están inscritos. Entonces, puedo yo hacerlo de esta manera o también ustedes pueden razonar de otra forma y plantearlo llegando al mismo resultado. Ustedes pudieron encontrar primero el 64% de 875 y posteriormente pues simplemente buscar el complemento para llegar al 875, es decir, hacer una resta y iban a obtener pues los 315, ¿no? Es dependiendo del razonamiento personal de cada quien, pero pues yo lo planteé aquí, nada más para que ustedes vean cómo puedo yo plantear o extrapolar una situación de porcentaje a una situación de regla de 3, ¿ok? Entonces, siempre debemos en el porcentaje identificar más que nada cuando nosotros tenemos, cuando el valor es el 100%, ¿no? Identificar esa parte, si el valor que me están dando es el 100% y cómo poder representarlo en la regla de 3. Acuérdense que su pensamiento matemático reside en esta parte, en cómo ustedes van a interpretar y plantear el problema. Ya después que ustedes puedan plantear el problema, ya viene la parte pues más fácil de resolución, que es simplemente aplicar la fórmula de la regla de 3. Y finalmente vamos a irnos a la regla de 3 inversa. En este caso, la regla de 3 inversa se plantea de manera análoga, pero la resolución es distinta. Observen, siempre debemos nosotros identificar dos tipos de variables, es decir, las variables que intervienen en la situación que estamos estudiando, plantear los datos y siempre va a quedar un dato como incógnita o un dato que nosotros debemos calcular.
Sin embargo, en este caso, observen lo siguiente. No vamos a resolverlo de manera multiplicando los valores que son correspondientes de forma cruzada, sino que vamos a multiplicar los valores que son correspondientes de forma lineal. ¿Okay? En este caso, A y B están siendo correspondientes de forma lineal y los voy a multiplicar A por B dividiéndolo entre el valor restante. Observen que aquí ya no estoy realizando la multiplicación cruzada, sino que estoy realizando la multiplicación de forma lineal, ¿ok? A por B entre el valor restante. Esa es la diferencia con la regla de 3 directa. Voy a checar un ejemplo. En este caso, observen, un edificio es construido por una cuadrilla de 15 albañiles en 200 días. ¿Cuántos albañiles tendré que añadir a la cuadrilla para poder terminar el trabajo en 150 días? Observen lo siguiente aquí. Me está diciendo que 15 albañiles tardan 200 días. Si yo quiero disminuir el número de días en que se termine el edificio, lo que nosotros tenemos que hacer es contratar más albañiles o aumentar más albañiles. Por lo tanto, si una variable está disminuyendo, la otra está aumentando. Por lo tanto, me dice que tengo que utilizar una regla de 3 inversa. Entonces, aquí nada más planteamos nuestro problemita, es decir, identificamos nuestras variables que son albañiles y días, planteamos los datos que tenemos. El primer dato es que por 15 albañiles se tarda la construcción 200 días y me están pidiendo averiguar que si la construcción tarda 150 días, ¿cuántos albañiles debo yo contratar? Entonces yo ya planteé aquí todos los datos que tengo en la situación, nada más ahora me hace falta la resolución. ¿Cómo voy a resolver esto? Voy a resolver aquí de manera lineal los valores que sean correspondientes. Es decir, observen, 15 es correspondiente de forma lineal con 200. Por lo tanto, voy a hacer, como es una regla de 3 o una proporcionalidad inversa, voy a plantear esta multiplicación que es de forma correspondiente lineal. Entonces, 15 por 200 lo voy a plantear aquí y lo voy a dividir entre el valor restante, que es 150. Realizando aquí las operaciones me da como resultado que si yo quiero acabar el trabajo en 150 días, yo debo contar con 20 albañiles, ¿ok? Entonces, de esta forma, ustedes ya están obteniendo el resultado de la regla de 3 de una situación inversa. Entonces, muy bien, chicos, observen que tanto en la regla de 3 directa como en la regla de 3 inversa, debemos plantear nuestro problema, nuestros datos en la regla de 3. La única diferencia es cómo resolvemos esa regla de 3. ¿Okay? Entonces, muy importante, analizar la situación, realizar el planteamiento del problema, verificar si es una proporción directa o inversa y a raíz de ello aplicar o resolver de la manera que hayamos determinado la regla de 3. Bien, chicos, pues esto sería todo del tema de proporcionalidad. La verdad es muy sencillo, es nada más pues aplicar razonamiento y después la fórmula. Cualquier duda quedo a sus órdenes y les envío un cordial saludo.